Buenas noches, Artevisión, ¿cómo están todos? Bueno, yo había prometido y me habían pedido que el señor José Manuel Pons esté con nosotros. Ni más ni menos, les voy a contar que aparte es el padrino de Artevisión. Y ahora les voy a contar por qué. José Manuel, ¿cómo estás? Un gustazo tenerte. Gracias, muy amable. Un gustazo tenerte, la verdad, impresionante lo tuyo. Bueno, estoy encantado de estar contigo, de la invitación. Gracias por hacerme un hueco, por tenerme contigo. Siempre es un placer acompañarte en cualquier cosa. Y bueno, cómo no, hoy aquí. Gracias. Gracias. No, todo el mundo ya sabe, aparte, la gran admiración que nos tenemos mutuamente, como seres humanos, como individuos, como creativos, ¿no? Porque también vamos creando y vamos viendo y nos vamos siguiendo en nuestros trabajos. Y eso es, perdonen si no miro la cámara, pero lo estoy mirando a José Manuel y los ojos no pueden ir uno para allá y el otro para allá. Gente, yo soy honesta. Pero quiero contarles un poquitito, si me permitís, José Manuel, porque yo digo que sos el padrino del programa. Y voy a comenzar con esto, porque nadie lo sabe. ¿Cómo nació Artevisión? Artevisión nació con una charla, justamente, ni nos conocíamos con José Manuel, cuando arrancó con el bronce a publicarlo. Yo me entusiasmé mucho con la novela, no es para menos, un novelón, que vamos a hablar de ello también. Y en una de esas conversaciones, hablando de los escritores independientes y de todo lo que sabemos ya cómo cuesta remar esto de llevar adelante el trabajo de uno, tanto trabajo para que puedan ser leído, para que pueda ser leído, empezó a surgir el tema esto de un lugarcito en la Meca Radio para que estos escritores independientes como José Manuel Pons Peón, como tantos otros, pudieran ser vistos y pudieran difundir sus libros. O sea que en realidad la raíz de Artevisión, por eso es el padrino, este caballero, es ni más ni menos que José Manuel. Y fue el que en su momento, el primer participante en estas charlas maravillosas, que fue en, ¿te acordás la fecha, José Manuel? Sí, naturalmente, nunca la voy a olvidar. El día 5. ¿Cómo? 5 de julio del año pasado, del año 21. El 5 de julio del año pasado. Mira, sabe más ser cuando se estrenó Artevisión que yo, porque lo tengo como agenda. Él tiene una memoria increíble y yo no. Así que bueno, José Manuel, un gustazo tenerte padrino acá en Artevisión y para que sepan de dónde surgió esta idea de poder difundir el arte de todos ustedes. Dicho esto, que me parecía que realmente se hacía justicia para que se sepa, siempre es bueno tener un padrino, una madrina en un programa que es el que da el puntapié para que arranque todo. Vamos a empezar un poquitito hablando acerca de lo que vos hacés, quién sos y de dónde provenís. Si me permiten, voy a leer, gente, saben que mi memoria es fatal, y si bien lo conozco, tampoco lo conozco a tanta profundidad, ¿cierto? Entonces, José Manuel, naciste en Menorca, España, ¿no es cierto? Vamos a aclarar un poquitito para quien no sabe, es una isla española, situada en la parte nororiental. Por favor, siempre digo que me corrija si me equivoco, del archipiélago Balear en el mar Mediterráneo. La ciudad de Mahón, así se dice, ¿no es cierto? En la costa este alberga la sede del Consejo Insular de Menorca, entidad administrativa que ejerce de gobierno insular, mientras que el municipio más poblado es Ciudadela, que fue donde precisamente naciste, ¿no es cierto?
al oeste. Menorca es la segunda en extensión de las Islas Baleares y séptima del país. En el 2019 tenía una población de 96.620 habitantes, por lo que es la tercera más poblada de la comunidad autónoma, tras Mallorca e Ibiza, y la séptima de toda España. Cabe destacar que en el verano se superan los 200.000 habitantes debido al turismo, porque es bellísima, yo estuve chequeando y es bellísimo, y fue declarada ni más ni menos que Reserva de Biosfera en 1993 por la UNESCO. Quiero arrancar desde ahí, porque creo que cuando vos conoces al autor de un libro, de una novela como es El bronce persistente, tenés que saber un poquitito el origen y qué siente él por su tierra. En este caso es Menorca, por más que en este momento esté viviendo en Zaragoza desde hace muchísimos años, ¿no es cierto? ¿Qué podés decirnos acerca de Menorca? Y si me permitís, ¿puedo pasar algunas imágenes de ese lugar tan mágico? Espero que salga, si no, sabés que todo está perdonado en mi persona, yo soy así. Así que, bueno, a ver, vamos a ver si se ve, y si querés ir contándonos un poquitito, José Manuel, te lo voy a agradecer. Bueno, como tú has dicho muy bien, Menorca es una isla... ¿Ahí se ve bien? Perdón. Se ve estupendamente, se ve Bien. estupendamente. Es una isla como otra cualquiera del Mediterráneo, es una isla pequeña, humilde isla del Mediterráneo. Y bueno, yo casi diría que lo que confiere la singularidad a las personas que provenimos de Menorca es precisamente la insularidad, el verse constreñidos a un espacio muy reducido de terreno, y el horizonte marítimo. ¿Cuántas veces no habremos mirado al horizonte preguntándonos a dónde nos podría llevar? ¿Qué oculta el mar bajo la superficie? Y bueno, en mi caso particularmente, yo esto lo conecté muy al inicio de mi vida con la historia del Mediterráneo, que es una historia que nos alcanza a todos, con las novelas clásicas que todos conocemos ya. Estoy hablando de novelas, grandes obras de la historia universal, ¿no? Hablo de la Odisea, hablo de la Ilíada, de todas las que son referentes a ese Mare Nostrum que al final acabó aglutinando una serie muy diferente de formas de entender la vida, pero todas con un punto singular en común, ¿no? Que es el mar Mediterráneo. Menorca es básicamente eso. De Menorca yo me fui hace ya muchos años, como bien decías, habito en Zaragoza, pero pienso que alguien que crece y se hace en el Mediterráneo siempre lleva el mar en su corazón, ¿no? Seguro, seguro. No sé si están viendo todas las fotos que estoy compartiendo o quedó fija en una solamente. Yo veo una, sí. Perfecto, ¿no se pudieron ver las otras? Suficientemente bonita, he de decir, muy bien seleccionada. Básicamente es eso, ¿eh? Básicamente el Menorca es un terreno perdido en el Mediterráneo, como tantas otras islas de las que goza ese mar, absolutamente ligado y enraizado a la historia que nos vio venir, ¿no? Hablo de los cartagineses, hablo de los griegos naturalmente, de los romanos. Una historia hilvanada. Una historia impecable. Bueno, tenía armada una sesión de fotos que pensé que se iban a poder compartir mientras iba quickleando, pero se ve que no. Esa foto fue perfecta. No importa. Pero bueno, me parecía que había que hacerle honor donde nace el autor. Gracias. Porque Gracias. donde nace el autor es donde después vienen un sinfín de cosas, historias, ¿no? Su personalidad, su forma de vivir, sus pensamientos, sus ideas, sus reflexiones, hasta que uno llega justamente a la obra, que es la que vos me presentaste, que es El bronce persistente. Si yo tendría que ver y saltar en el tiempo hasta llegar al escritor que
fuiste en el momento de escribir El bronce persistente, valga la redundancia? ¿Dónde empezó todo eso? El tema de la escritura, de la lectura. ¿Quién te llevó a amar esto de lo narrativo? Porque sos un excelente narrador, José Manuel. Tenés el don, yo siempre digo que tenés el don de la palabra, ni más ni menos. ¿Quién te llevó o quién te invitó a entrar en este mundo y desde cuándo? Bueno, te agradezco el elogio. No sé si es tanto así, pero sí que podría decir que pienso que durante toda la vida nos acompaña, las personas que podemos escribir en un momento determinado, nos acompaña un anhelo por llegar a hacerlo. En mi caso particularmente, como en el tuyo cuando eras niña, entré muy rápidamente en contacto con la literatura de la mano de mi abuelo materno, que de una forma muy sutil me regalaba anualmente para Reyes una colección de libros que yo iba completando al año siguiente, que leía y releía durante el año. Y luego imagino que con las redacciones y con los trabajos que empezamos a hacer en nuestra educación general básica, fui entrando en el mundo de la literatura, ¿no? Pero básicamente yo he sido toda la vida un lector asiduo. Y en los lectores asiduos se desarrolla generalmente un deseo de poder llegar a escribir de alguna forma algo que sea similar a aquello que podemos leer, ¿no? Entonces, bueno, por vicisitudes en mi vida he viajado bastante y siempre me he llevado encima mis libros de referencia y ahora es fácil decirlo porque tenemos lectores digitales, pero entonces tenías que ir con la mochila y había que soltar cosas de la mochila para poder encontrar un espacio para los libros y los libros nunca faltaban. Podría faltar ropa, podría faltar cualquier cosa. Pero Los menos libros. los libros. Menos No. los Y hubo un momento libros. en que sencillamente, de una forma muy natural, empecé a escribir con, digamos, disciplina diaria, ¿no? Perfecto. A mí me ha llegado un pajarito, viste que siempre hay un infiltrado ahí que te informa de algo, que inclusive fuiste uno de los alumnos que has sacado el primer 10 en un profesor que nunca lo daba por la narrativa que habías hecho. O sea que ya desde muy pequeño tenías esta cosa de poder contar en detalle, paso a paso, cómo vas viviendo un viaje, cómo vas viviendo la anécdota de algo, y es maravilloso escucharte. Sí, pero uno no se inventa a sí mismo. Quiero decir, el resultado de la persona que uno es generalmente tiene que ver con el esfuerzo personal, pero también hay tantas personas detrás que lo han envuelto durante toda la vida, tantas influencias, Seguro. tantas personas que lo han podido acompañar en un momento determinado, que al final no queda menos que estar muy agradecido. Yo estoy muy agradecido a ese profesor, don Jesús Maquera, que falleció hace unos años, Dios lo tenga en su gloria, y francamente esos buenos profesores que empujan y que estimulan al alumno son los que merecemos todos, los que todos merecemos fundamentalmente para poder explorar aquellos caminos para los que potencialmente tenemos algo que ofrecer, ¿no? Perfecto. En mi caso fue Jesús Maquera, sí. Perfecto. Bueno, yo quise dar esta entrada, que fue un pantallazo general. Imagínense que hay mucha historia por detrás. Pero aparte, José Manuel, sos militar, ¿no es cierto, José Manuel? Podés, no quiero yo meterme sin tener conocimiento de terminología o ser ignorante del tema, pero me gustaría que vos me ayudaras a dar esta introducción, por favor. ¿Y a qué te dedicas exclusivamente en la parte militar? Que esa es tu profesión. Esa es mi profesión, así es. Mi oficio es ser militar. Oficio. Yo soy suboficial del Ejército Español y actualmente estoy destinado en la Unidad Militar de Emergencias. En Zaragoza hay un batallón de esta unidad y estamos dedicados en el batallón a las emergencias de orden natural y algunas veces no tan natural, pero fundamentalmente atendemos fuegos forestales durante el verano, inundaciones, grandes nevadas, cualquier cosa que sea algo que sea disruptivo dentro de la vida normal de la sociedad debido a asuntos naturales, ¿no? Hemos atendido también terremotos y recientemente estuvimos en la emergencia derivada por un volcán en las Islas Canarias y bueno, cualquier emergencia que sea
algo en lo que deba intervenir el ejército, la unidad militar de emergencias es la primera que está allí, evidentemente porque para eso fue creada, ¿no? Entonces yo en el batallón de Zaragoza estoy prácticamente desde el principio. Anteriormente, por mi especialidad, yo soy de caballería, del arma de caballería, estuve destinado en la brigada de caballería y bueno, básicamente mi vida militar empezó hace ya 30 años y bueno, es mi oficio, como tú Es dices, una algo que te define. no, no, sí, oficio, profesión, porque hay mucho estudio por detrás. O sea, tengo entendido que más allá del oficio, ¿no? De una vocación de servicio para con el otro, tener también a cargo gente, ¿no? Y ser responsable también de esos compañeros que están a la par tuya. Mm. O sea que realmente tenés que tener una cabeza muy amplia, una mentalidad muy amplia para conocer cada historia y poder unificar todo eso en un trabajo tan arduo. Más allá de que es loable realmente el trabajo que hacen ustedes, y mis respetos a todo tu equipo o batallón o como se llame, porque realmente desconozco, pero seguramente que es batallón, como vos bien decís, porque realmente lo merecen. Pero dentro de este trabajo que vos haces, también te ocupas mucho de lo social con respecto a lo informativo, a la comunicación. ¿Me puedes hablar un poquitito dentro de todo ese trabajo que vos haces en tu oficina, en tu despacho, como fuere, cómo haces esta parte social para difundir determinados temas como ser salud para tu gente? Y cuando hablo de tu gente, hablo justamente de tus compañeros, de los del batallón, para que estén informados y puedas difundir llevando profesionales. Contanos un poquitito cómo desarrollas eso. Porque este hombre, gente, no es solamente el autor del bronce, que ya vamos a tocar ese tema. Hace un sinfín de otras actividades. ¿Cómo empezó esta idea tuya de utilizar, qué se le llama, cine, anfiteatro? ¿Qué espacio hay en el lugar donde vos trabajás para que se puedan invitar a estos profesionales y dar estos temas de concientización? Sé que llevaste a gente importantísima como fue Villa, ¿no? También estuvo Mapi en nutrición el último tiempo, Carmen Carulla también en violencia de género, tantos otros que yo a lo mejor se me escapan, que me has contado. ¿Cómo llegas a eso y cuánto te lleva de trabajo? Bueno, en realidad en todas las unidades militares españolas existe un plan de salud adscrito a un plan general de prevención de consumos de sustancias, etcétera, etcétera. Los militares tenemos que ser personas muy asépticas, personas sanas para poder servir a la sociedad. Y entonces en el batallón donde yo sirvo, en el batallón de la UME, donde yo sirvo en Zaragoza, cuando se estableció el plan de salud, lo tomé yo de mi mano y obtuve la confianza de mis jefes para poder desarrollarlo como yo interpretaba que debía ser. Entonces, en este sentido, suelo organizar un mini ciclo de conferencias para dar inicio al año, que dura hasta el mes de aproximadamente marzo o abril, en función de cómo tengan los ponentes su agenda. Y este miniciclo versa en diferentes momentos sobre cosas que considero que deben ser trasladadas al resto del personal. Por ejemplo, este año hemos hablado acerca de la violencia ejercida sobre nuestros niños o la violencia que nuestros niños podrían ejercer sobre otros. Para ello, tenemos que contactar con profesionales que nos puedan hablar sobre los temas que se consideran, ¿no? Hemos tenido violencia sexual de los jóvenes, hemos tenido también acoso, hemos tenido un sinfín de diferentes actividades. Hemos contactado con una especialista en ciberacoso, porque los niños ya tienen teléfonos desde muy temprana edad y los padres tienen que poder identificar ese tipo de cosas. El año pasado tuvimos un miniciclo a propósito de la conciencia y la mentalización. Y efectivamente tuvimos a Irene Villa con nosotros, a Teresa Perales y tuvimos también a Marcos Vázquez de Cine Revolucionario. Quiero decir, gente en cada momento que suelen ser los ponentes mejores o más precisos para poder desarrollar un tema, ¿no? Perfecto. Y el resto del año, el plan de salud versa
sobre la salud general, es decir, hablamos de nutrición, como tú muy bien has señalado, hablamos también sobre prevención de adicciones, por ejemplo, las relativas a las nuevas tecnologías, el juego online, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque los servidores públicos tenemos que estar constantemente 24 horas, 7 días a la semana, dispuestos a poder servir a la sociedad. Entonces, todo lo que se ve que la sociedad son cosas muy habituales, no porque las personas sean débiles, sino porque hay un consumo cada vez más acelerado por la misma dinámica de nuestras sociedades. Nosotros tenemos que preverlo, prevenirlo y fundamentalmente permitir que esa sociedad disponga de profesionales dispuestos a servirla en todo momento. Perfecto. Terminamos este tema y pasamos al bronce, pero me interesa mucho saber cómo es la invitación de parte del Departamento de Salud, se podría llamar, o esta parte que vos movés a los que concurren, y cuánta concurrencia hay, y cómo se puede llegar a más para que haya más presencia en estas conferencias que son tan importantes. Bueno, en realidad... Y agrego, perdón que te interrumpa, ¿es abierto o queda exclusivamente solamente para la parte interna de trabajo de ustedes? Está desarrollado para que toda aquella persona del batallón que quiera asistir pueda hacerlo. Naturalmente está abierto a más personas. Muchas veces hemos invitado a otros compañeros, a otras amigas, otros amigos de diferentes unidades o de diferentes ámbitos de salud para que puedan asistir, fundamentalmente cuando son videoconferencias, y lo hacen muy habitualmente, de forma que están en la sala pudiendo seguir el desarrollo de la conferencia. En otras ocasiones también nosotros estamos ubicados en una base aérea, en la base aérea de Zaragoza. Han venido también compañeros de otras unidades interesados en este tipo de planeamiento que atiende el estado de la salud de las personas, y también porque en muchas ocasiones son temas tangenciales que no solamente inciden en la persona que está sirviendo a la sociedad, sino también en el estado de salud y en la prevención de sus familiares, de sus amigos y demás. Entonces, por responder, por concluir, son conferencias abiertas a personas de fuera. Dentro de nuestra unidad están abiertas a todo el mundo, siendo algo muy evidente el hecho de que en primer lugar están las emergencias y la preparación para las emergencias, y luego posteriormente viene el resto de cosas, y esta es una de ellas, ¿no? Perfecto, perfecto. No, es un trabajo extraordinario el que haces, nada fácil porque realmente lo movilizás. No, sí, es organizar, es ver el detalle en qué se necesita para ayudar a toda esta gente realmente y después, ¿sabes qué es lo difícil, ¿no? Que se vayan enganchando. Entonces, a mí particularmente, si en algún momento nos llegaran a ver, ojalá que así sea, hacer una invitación a toda tu gente y que nada, que se sumen a esta campaña de salud, de prevención, porque puede a lo mejor no ser necesario para uno, pero sí para algún familiar, algún vecino, algún amigo, alguien que está pasando por esa situación, y que alguien se ocupe de informarnos, de buscar el profesional indicado, de dar esas conferencias increíbles y humanas, que es lo que siempre hablamos, ¿no es cierto? No catedráticas, sino humanas. Eso es algo fundamental. Así que, nada, mis respetos a esa labor que realmente es maravillosa y que nadie sabe, y es que es bueno que se enteren. Vamos a pasar al bronce, a nuestro querido y amado bronce. Bueno, vos sabés que tengo una relación muy particular con respecto a la novela Isabel Daroca, la protagonista, y vos sabés que tengo un amor incondicional por Nura, otra de las, para mí, grandes protagonistas de la novela. Pero bueno, es una impresión mía, ¿no es cierto? No vamos a espolearlo, gente, pero bueno, yo lo tiro, no me importa. Bueno, a ver, si me querés hacer juicio, después hacémelo, no me importa, pero vamos a
vamos a mostrar, vamos a compartir esta novela que realmente espero que se vea. Primero que nada, una de las cosas fundamentales, ¿se ve bien, José Manuel? Perfectamente, muchas gracias. Una de las cosas fundamentales que a mí me llamó la atención y que realmente me impactó es justamente, no sé si es la palabra correcta la que voy a utilizar. Austero, no. Simple, tampoco. O sea, en la sencillez de ese bronce, de esa coraza, indica absolutamente y encierra un montón de historia, de justicias, injusticias, fortaleza, debilidad, dureza, hipocresía, traición, amor genuino. ¿Cómo pudiste en una sola imagen después llevar a una novela con tantas tramas y con tantas emociones juntas? ¿Cómo lograste eso? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué tenés en tu cabeza? ¿Qué funcionan? ¿O cómo funciona todo eso en vos para llevar al lector a tantas emociones permanentemente y tan dispares que las subís y las bajás como vos querés? Bueno, tú has hablado de la vida misma, ¿no? En cuanto a la portada, naturalmente, yo no soy el diseñador, la diseñamos conjuntamente la diseñadora Paula Izón y yo, con una idea clara desde el principio que emanaba precisamente de lo que mencionabas al principio del mar Mediterráneo, un mar que oculta espolones de bronce de antiguos barcos, de embarcaciones de guerra, único resto de esas batallas y que en cierta forma es también una transposición del bronce que podemos llevar nosotros mismos encima para poder protegernos de los golpes de la sociedad, de nosotros mismos muchas veces. Es una portada sencilla, efectivamente. Y en cuanto a la relación y a la exposición de sentimientos, de emociones, de diferentes hechos que estabas mencionando ahora mismo, en realidad es la vida misma, ¿no? La sencillez y la simpleza del mar, ese horizonte azulado, pero que al mismo tiempo encierra sin ningún tipo de artificio, es una certeza, es una certidumbre absoluta. El hecho de que te puede venir una tormenta en cualquier momento, tienes que prever poder sufrir un naufragio, como en la vida sufrimos naufragios y somos arrojados a las playas, en donde nos podemos encontrar desnudos de cualquier cosa, sin absolutamente nada, teniéndonos que poner de nuevo en pie y enfrentar nuevamente la batalla diaria. Entonces sí, esa transposición es la vida misma, no es ni más ni menos que eso. Y claro. La sencillez de la portada es eso, la carencia de todo artificio. Perfecto. Esa Perfecto. es Perdón que yo te quiera interrumpir, no es que te quiero interrumpir, José Manuel, lo que pasa es que hay mucha tela para cortar, te pido mil disculpas, porque a medida que vos hablas, a mí, vos sabés que mi máquina empieza a funcionar. Vos sos un arduo defensor de los derechos de la igualdad de la mujer, tremendo, maravilloso hombre, que sos uno de esos hombres que yo siempre remarco, que hay que tenerlos en cuenta porque no nos sueltan nunca la mano y que levantan la voz junto a los derechos de las mujeres. Pero también sos un alto promotor o no sé cómo llamarlo, pero vas mucho a la resiliencia, no solamente de la mujer, sino del ser humano en sí. Y el libro también habla mucho sobre esto, ¿no? De ser resiliente, de resurgir de las tormentas más difíciles que un ser humano puede llegar a ser sometido. Y cómo podemos después a lo mejor quejarnos de un tropezón apenitas, de una piedrita, cuando hay situaciones límites que nos tenemos que poner de pie y seguir avanzando. Porque tu personalidad indica absolutamente eso, resiliencia, derechos, justicia, humanidad, transparencia, honestidad, voluntad,
garantía, confianza. ¿Cómo haces, más allá de que yo sé que te cuesta muchísimo recibir estas palabras, porque sos de un perfil más bien bajo, pero cómo pasás eso y trasladás eso a un mundo donde hay todo lo contrario en muchas ocasiones? ¿Cómo vas transitando con todos estos valores encima que se mantengan intactos y no caer en la contaminación? El audio. No, tenés que activarlo. Se te desactivó el audio. Desactivo, sí. Ahora sí, se desactivó. Disculpa. Tú mencionabas antes el hecho de la resiliencia y la empatía, ¿no? Hay que ser muy empáticos para poder contemplar a las personas que tenemos alrededor y permitirles levantarles en esa playa después de un naufragio y ayudarles a hacerlo. Porque uno mismo muchas veces finaliza en una playa absolutamente tirado y desnudo. Y entonces necesita de una mano que le haga lo que uno está dispuesto o debería estar dispuesto a hacer por los demás, que es acompañarle y levantarle. Mencionabas el hecho de la violencia de género y de la defensa de las mujeres. Pienso sinceramente que el mundo puede tener una oportunidad de sobrevivir si la mujer alcanza el lugar que por justicia le corresponde, que es el mismo que tiene el hombre, ni más ni menos. Hay una cosa muy interesante a analizar. En España, en la última macroencuesta que se hizo a propósito de la libertad de género, se hizo en el año 19 y en esa macroencuesta el dato es terrorífico. El 57,3% de las mujeres han sufrido en algún momento algún tipo de violencia por ser mujeres. Es curioso que en Europa, los países donde la brecha de género es menor, los países en los que hay mayor, digamos, oportunidad para que la mujer asuma ese lugar que decía antes, su lugar de justicia, son los países del norte. Finlandia, Noruega, igual que en Sudamérica, por ejemplo, o en Centroamérica, los países donde la brecha es menor son países como Bolivia, Nicaragua. Argentina está en la mitad. Entonces, estoy pensando en los feminicidios, por ejemplo. ¿Dónde en Europa se producen más feminicidios? En los países en donde la brecha de género es menor. ¿Qué significa esto? Que donde hay más oportunidades para que la mujer asuma su lugar es donde se producen más asesinatos de mujeres. ¿Por qué motivo? Porque el hombre no está educado para poder acompañar a la mujer convenientemente. Ni más ni menos. ¿Dónde se producen más asesinatos? En Centroamérica y en Sudamérica. En Nicaragua y en Bolivia. Y Argentina queda en la mitad. Es decir, el problema que tenemos es un problema educacional, donde la sociedad tiene que asumir que el 51% de los integrantes de su sociedad, y estamos hablando de nuestras mujeres, hablamos de nuestras hijas, hablamos de nuestras sobrinas, de nuestras madres, están, por el mero hecho de ser mujeres, absolutamente discriminadas. Bajaola decía lo siguiente: la sociedad es como un pájaro con dos alas, el hombre y la mujer. Hasta que ambas no batan al unísono, el pájaro no podrá volar. Y esta es una verdad manifiesta y absoluta. Es un hecho de justicia reconocer que la mujer está muy por debajo de lo que debería estar, por el mero hecho de ser mujer. Entonces, ¿cuál es el papel de los hombres? El papel que debería el hombre poder asumir. El de acompañar convenientemente a las mujeres y beneficiar y posibilitar que los espacios que deberían ocupar se ocupen. En cuanto al libro, el libro lo vehicula una mujer, Isabel Daroca, como tú has mencionado. Citaste a Nura, otra mujer que es, en definitiva, una transposición de Isabel, muchos años más tarde, y hablamos de una mujer, ¿de qué tipo? Hablamos de una mujer que ha sufrido lo indecible en su vida, en manos de los hombres, lo indecible. Una mujer que, como tú decías, es resiliente y se puede poner en pie en una playa. Y es una mujer que continúa batallando todos los días y que además debe enfrentar un problema muy serio de seguridad en su trabajo para Naciones Unidas cuando tiene que ir a Irán a pasar una serie de inspecciones en instalaciones nucleares. Es decir, ¿qué mejor personaje que el de una mujer para hablar de cualquier tipo de sociedad en la que nosotros podamos vivir?
perfecto, perfecto, José Manuel. Imagínate que, como dije antes, hay mucha tela para cortar, ¿no? Antes de preguntarte esto, voy a compartir algo y después te voy a hacer la pregunta. ¿Qué sentiste cuando empezaste o te enteraste que el bronce persistente va a estar interpretado por actores en manos de la directora y adaptación Laura Casamayor en el teatro? Y vamos a compartir una breve promo para que pongamos al tanto a la gente que no lo sabe. Ahí va, ¿eh? Bueno, yo espero que se haya visto bien, José Manuel. Increíble. ¿Se me escucha bien? Perfectamente. Bárbaro. El bronce dice un montón de cosas. Mucho dice de vos también, ¿no? La clase de hombre que sos para llevar un tema tan delicado y tan comprometido con la sociedad en todos los aspectos, donde seguramente hasta tocarlo pudo haber dado miedito en algún momento o dudas. ¿Estoy haciendo bien? Digo yo, es una fantasía mía de lectora. No estoy diciendo que el autor lo haya sentido. ¿Qué pasa a través tuyo cuando te enterás que un libro que vos trabajaste tanto, tan arduamente, y quiero rescatar, a ver, me gustaría también mis respetos a quienes te acompañaron, de tus allegados, a tu esposa, a tantos que a lo mejor te estuvieron acompañando en ese trayecto, porque no hay que olvidarse de esa gente. Mientras uno está escribiendo horas y horas y horas y corrigiendo, también hay otros que nos están sosteniendo para que uno pueda llegar a ese fin. Entonces, también mis respetos para ellos. ¿Qué sentís vos cuando se te avisa que hay un pasaje del bronce que va a ser interpretado por actores ni más ni menos que como el grupo Perséfone, que están poniéndole tanta pasión? Bueno, lo primero de agradecer la lectura que tú hiciste, tan particular del bronce, porque hay que decir que la que seleccionó las escenas, sí, ahí están, son maravillosos, sí, son maravillosos. Es una gente excelente, ¿eh? Veo todos los Perséfones, todos los programas de Perséfone, y hay un momento determinado en el que se puede ver en cada uno de ellos cómo ensayan, también cómo hacen ejercicios, y lo cierto es que he ido siguiendo los ensayos que han realizado y la verdad es que me siento muy emocionado, ¿eh? Las escenas las seleccionaste tú, son escenas en las que Isabel Daroca está pasando una vicisitud muy particular, porque en un momento determinado, no voy a hacer ningún spoiler, pero en un momento determinado ella pasa por prisión y está sometida a unos maltratos muy severos. Entonces esas escenas, que son escenas desgarradoras, son necesarias para la construcción del personaje.
a ti te calaron fuerte y hiciste una selección, se la propusiste a Laura Casamayor, que es una persona cuyo currículum no vamos a revelar ahora, pero que es una extensa, profundísima y muy reputada directora de teatro y formadora cultural de un amplio espectro. Ella tiene su grupo Perséfone. Sí, sí. Están ensayando esas escenas. ¿Qué me produjo a mí eso? Sí, eso, quiero saber. Sí, estoy ansiosa. Perdón, José Manuel. Dejemos a la. Perdón. Laura, a ver, ya estuviste. A ver, Laura, estás vista en Artevisión, en Perséfone. A ver, no le demos más chapa, Laura. Quiero saber tus emociones, José. Perdón, compañera. Compañera, discúlpeme, pero usted me va a hacer caso. Este hombre quiere zafar para no mostrarse él, y no se lo voy a permitir, la verdad que es mayor. Está poniendo a vos adelante para no hablar de él. Y quiero saber tus emociones, José Manuel. Bueno, ¿qué puede decir un autor cuando de repente ve que se lee el libro de una forma en que él pensó que jamás se pudiera leer? Por una persona que selecciona unas escenas muy concretas, muy particularmente intensas, y que esas escenas son aprobadas por una persona como Laura Casamayor y que además las lleva a un grupo de teatro como Perséfone. Yo me quedé sin palabras inmediatamente. Y luego me sentí muy conmovido. ¿Cómo dentro de todo lo que hay a nuestra disposición puede alguien fijarse en lo que yo haya podido escribir, ¿no? Me conmovió sinceramente. Y luego lo que mencionaba es así. He ido siguiendo los ensayos del grupo Perséfone y, bueno, desde la platea, ¿no? Me considero un privilegiado. Así que muy agradecido a todos ellos, a ti naturalmente. No, gracias a vos. Y muy emocionado, muy emocionado. No, bueno, por eso es importante remarcar esto, porque no solamente el bronce persistente está siendo leído, sino que también va a ser interpretado y por gente maravillosa, pero maravillosa, donde están sacando lo mejor de ellos en cada uno de esos personajes. José Manuel, ya estamos llegando a la hora. Y vos sabés que si llegamos y pasamos la hora, Iván Rodríguez Naranjo es capaz de después de decirme por WhatsApp, sabés que no te podés pasar al otro programa. Entonces yo no voy a pasar ese mal momento, ¿entendés? ¿Qué pasa con los escritores independientes? ¿Hay censura? ¿No hay censura? ¿Están bien dichas las palabras en el momento adecuado? ¿Son malas palabras y unas se pegan con las otras? Depende de algunos escritores. ¿Hay hipocresía dentro de los escritores? ¿Son solidarios? ¿Se dan con un caño? ¿Se miran su propio ombligo? ¿Qué visión tenés con respecto a esto? Bueno, yo empiezo por el final, si me lo permites. Por favor. Es una pandemia la de mirarse su propio ombligo. Y dentro de los escritores no, digamos, no creo que sea un circuito ajeno a la infiltración de esta pandemia. Hay mucha gente que efectivamente se mira su propio ombligo, es así. En cuanto al asunto de la utilización de las palabras definen una realidad. Es decir, los sentimientos, las emociones que puedan desprenderse de una palabra son precisamente las generadas por la persona que la escucha, la escribe o la lee. Pero la palabra en sí es una palabra que eficazmente revela una realidad. Por ejemplo, si hablamos de asesinatos, tendremos que utilizar un vocabulario determinado que hable de sangre, que hable de dolor, que hable de una serie de consideraciones, por ejemplo, como en determinados pasajes aparece en el bronce. Si hablamos de sexo, ¿cuál es el lenguaje que podría utilizarse en el sexo? Se puede edulcorar, podemos recurrir al almíbar para mencionar el sexo, pero el sexo tiene una serie de palabras que definen una relación sexual, sin ninguna duda. Entonces, ya viene cada uno a interpretar lo que se pueda desprender de ello. Y en cuanto al tema de la ayuda mutua dentro de los escritores, que es finalmente el punto en el que, por el que has empezado, hablando de la empatía, hablando de allanar caminos, hablando del acompañamiento, a mí me gustaría que fuera el mundo de los escritores independientes un pelín que tuviera un acercamiento a lo que en Nashville eran los guitarristas independientes en los años 60 y 70,
donde ellos se ayudaban, se pasaban canciones, se alojaban en casas unos a otros y se enseñaban a tocar la guitarra sin pensar que el hecho de que alguien pudiera triunfar tendría necesariamente que ser menoscabo para uno mismo. ¿Me explico? Entonces, con respecto a los escritores independientes, si son independientes, ¿por qué motivo es? Fundamentalmente por tener una emancipación de su obra, por poder llevarla adelante. Pero ser independiente no es nada cómodo. No es nada cómodo. Y la mayor parte de los escritores independientes lo son porque un gran sello no nos ha cogido el libro que nosotros queremos publicar. Esa es la realidad. Si un gran sello nos hiciera la distribución de ese libro, generalmente nadie desecharía esa oportunidad porque el trabajo se lo dan hecho y uno podría concentrarse en la creación. Ahora bien, cuando eso no ocurre y te ves abocado a tener que ser independiente, bien por voluntad propia o bien por empeño, por poder querer sacar adelante una obra, y estamos hablando de que en el mundo de la literatura hubo grandes escritores que empezaron así, Valle Inclán, por ejemplo, se dedicaba a vender sus libros inicialmente él mismo. Cuando eso ocurre, ¿qué necesitas? Verte en esa playa después de un naufragio con alguien que te dé la mano. En el mundo de los escritores independientes, lo ideal sería que alguien que hubiera avanzado algo te pudiera ayudar. Yo no he notado que eso ocurra. Entonces, si me preguntas... No, desgraciadamente, más allá de que nos quedan apenas unos 7 minutos, antes de que se corte y nos quedemos a medias aguas, yo creo que por lo que uno puede ver, ¿no?, en tantos años de ir y venir, hay mucha gente, a vos te rescato entre ellos, que sabe valorar el trabajo del otro, la escritura del otro, es más, empodera a ese autor para que siga avanzando. Y lamentablemente hay una mayoría, para llamarlo así, que no se detiene a cooperar con el que más necesita para que siga avanzando y a lo mejor tiene un buen producto, porque hay muy buenos productos dando vuelta, muy buenos productos, muy buenos libros, muy buenos escritores, pero que lamentablemente se ponen los pies arriba del otro para ver cómo pisamos, ¿no?, y ir subiendo, cuando no necesariamente tiene que ser así. José Manuel, ¿qué te voy a decir? Millones de gracias. Yo sé que nos quedaron en el tintero un sinfín, pero un sinfín de temas. Si querés podemos retomarlos. Yo acá, señores, tengo mi bronce. Yo acá tengo mi bronce. Como lo deben tener muchos de ustedes también, porque sos una persona que realmente tuviste la generosidad de acordarte de personas que te queremos muchísimo, y eso es invalorable, realmente. Nos estás dando un pedacito de tu vida, porque es así. Y bueno, esperamos otras propuestas. A ver, me falta tocar eso. ¿Qué proyectos tenés y qué dejas de tener? Pero ¿qué te parece si lo hacemos en una segunda vuelta? Porque esta no va a ser la primera. Vamos a hacer una segunda vuelta. Sos el padrino, así que, a ver, aguantate lo que venga. ¿Querés una segunda vuelta, José Manuel? Bueno, El Padrino, la película, tuvo 3. Bueno, claro, por eso. Bueno, o sea que nos faltaría una. Bueno, y ahí hablamos de los proyectos que tenés, cómo los vas a encarar, y todo lo demás que nos quedó por hablar, porque realmente es un mundo muy amplio, el tuyo con respecto a tus trabajos y a tus anhelos. Nos quedaron hablando de anhelos, de sueños, de realidades, de cosas por seguir avanzando. ¿Qué es lo que te permite seguir avanzando en la vida? Mira, no me digas nada, son retrógradas, son preguntas que uno se hace, pero que van a ir en una tercera del Padrino. Y en una de esas te edito son con la musiquita del Padrino, como que sería fantástico eso. Bueno, José Manuel, te quiero un montonazo, sabés que te quiero un montonazo, te queremos un montonazo. 4 minutos 10 segundos se nos corta, así que ¿querés saludar a la gente, saludar a los tuyos,
saludar a tus compañeros de trabajo, a quien sea, nada. Acá tenés tu espacio, es para vos. Bueno, inicialmente además quiero efectivamente aprovechar la ocasión para saludaros a vosotros, a los que hacéis la Meca Radio posible, que es un repositorio de trabajos cultural de indudable valor. A ti, muy agradecido por la oportunidad, a Laura y al grupo Perséfone, naturalmente, amigos, familia y en realidad a la sociedad en general, que es la que nos hace también a nosotros, que somos personas maleables, una sociedad que en realidad es buena. Hay que pensar que el ser humano es bueno y que pese a que en determinados momentos podamos pensar que hay poco altruismo, hay una ley natural que es la de la reciprocidad, en donde nosotros somos actores esenciales y siempre que iniciemos el camino del buen sentido, del sentido común, de el acercarnos, el acompañar, esa ley natural suscita también una respuesta ajena, ¿no? Así que, bueno, estemos ilusionados en recorrer ese camino, en ser el primero que levanta la reciprocidad, ¿no? Gracias, Sil. Gracias, José Hernán. Sabes que tu amistad nos enaltece a todos. A mí me lleva a la cima. Así que tenerte a vos de amigo realmente es tocar el cielo con las manos. Gente, me despido de ustedes. El lunes, no sé, volverá José Manuel Pons Peón. No sabemos. Sí, lo voy a traer. ¿Saben por qué? Porque tiene mucha tela para cortar esta gente. Así que, nada, José Manuel, gracias por todo, gracias por tu tiempo. De corazón te lo digo. A Zaragoza, un beso gigante, a Menorca también, ¿por qué no? Que fue la cuna de verte. Y nada, gente, los quiero mucho. Nos estamos viendo. Un fuerte abrazo y por siempre, para arriba. Nos vemos. Te acusan de cualquier cosa. Por el camino te destrozan. Al final terminas agradeciendo 10 o 20 años de condena. Te exterminan. Te olvidas de ti misma. Sin saber quién eres. Ni siquiera recuerdas por qué estás aquí. Al-Mahal. Esta demanda de mujeres, atiende esta demanda de mujeres, nuestra estirpe famosa desde antaño, 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 por aquella mujer antepasada nuestra, que amada tuya fue. Por aquella mujer antepasada nuestra, que amada tuya fue. Por aquella mujer antepasada nuestra. Repitan ese, Nure. Nura, es miércoles.